41 dice lo siguiente, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre, así afilaré mi reluciente espada, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución o pago a los que me aborrecen. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos concedes estar aquí, Señor, una vez más para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, tu ayuda, tu dirección. Ayúdanos, oh Señor, a cumplir el propósito de este día, Señor, en la alabanza y la adoración a ti. Que nos ayudes especialmente en estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender tu carácter, tu naturaleza divina a cada uno de nosotros para poderte tener temor, reverencia, darte la honra, el honor que a ti te pertenece. A ti te pertenecen todas las cosas, Señor. Bendito seas por siempre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con esta serie de estudios de los atributos de Dios para los que han estado desde un principio y hasta aquí. Repito, vamos a dar el segundo estudio del tema de lo que es la ira de Dios. Ahora, en la hora de angustia de Israel, reconocería dos verdades. O sea, ¿se acuerdan ustedes, verdad, que constantemente Israel caía, pecaba en contra de este Dios que estamos viendo en su naturaleza y en su carácter? Y dentro de su ira, repito, hay dos verdades simultáneamente que Jehová les quería enseñar al pueblo de Israel, que en realidad Él era el único Dios, el Dios vivo y poderoso, y que las demás deidades, hablando de las deidades paganas, realmente no existen Dios como Él. Ese es el punto que vamos a ver en este estudio. Sí, esta es una de las verdades que Dios quiere enseñar a su pueblo y también nos quiere enseñar a nosotros. Hay una parte que dice aquí, yo soy, en el versículo 39, puedes ver lo que dice, ve ahora que dice, que yo soy, del versículo, y hace una alusión al yo soy igual de Éxodo 3:14, que es el nombre de Dios en este versículo, ustedes ya lo saben. Eso es lo que Dios daba a entender y a conocer. ¿Y qué quiere decir? Que Dios es el único que es vivo y que es verdadero. Israel reconocería que solamente Jehová, Él es Dios de muerte, de vida, y que Dios hiere y sana. Él es Dios poderoso, que de sus manos, dice, no hay quien se libre. Es lo que dice el versículo 39, que dice, vean, el versículo dice, ved ahora, ¿qué dice? Yo soy. No hay que dice, Dios es conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda, ¿qué? Librar de mi mano. Ese es el verdadero Dios, ese es dentro de la ira de Dios. Este es lo que Dios nos dice respecto a su palabra. Esto es lo que Dios nos dice respecto a su carácter y a su naturaleza, para demostrar que lo que Él dice era verdad. Jehová levanta sus manos al cielo, aquí cuando estamos viendo esos versículos, simbólicamente, y al alzar sus manos Dios dice y hace un juramento de que así como Él vive eternamente, lo que Él dice es verdad. Guarden en mente esto es verdad. Aquí Dios hace un tipo de voto que aparece a través del Nuevo Testamento y refleja el intento de una persona de tomar una decisión. Y esto lo podemos ver, por causa del tiempo nada más voy a enumerar los versículos, si los quieren apuntar. Esto no lo dice hablando de esto que estamos mencionando en el libro de Números 14:21, versículo 28, en Isaías 49, versículo 18, y Jeremías 22:24. Aquí vemos este tipo de voto, y esto es lo que Dios
nos dice al respecto de su ira, de que jura y de todas estas cosas. Y Dios promete que con su espada, como acabamos de verlo, afilada, Él ejecutará, ¿qué dice? El juicio en contra de sus enemigos. Vuelvan al texto aquí en Deuteronomio, eso lo dice en el versículo, o en los versículos 41 al 42. Dice, así afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. ¿Ves? Las dos cosas. Y dice, yo tomaré venganza de quienes, de mis enemigos, y daré la retribución o el pago a los que dice, a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis flechas o mis saetas, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Allí vemos otra vez manifiesta la ira de Dios. La venganza divina es que la vindicación de la vindicación de su justicia. Lo decíamos anteriormente, ¿no? Dios no es un espectador del pecado. Dios no va a pasar por alto ningún pecado de nadie. Dios va a vindicar su justicia, como lo vamos a ver, sobre de aquellos de los que lo aborrecen, ¿sí? Sobre de aquellos de sus enemigos. Es lo que dice el versículo 41. Lo volvemos a leer, dice, así afilaré mi reluciente espada y echaré mano, que dice, del juicio, y yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución o pago a los que dice, a los que me aborrecen. Aborrecer a Dios es un lenguaje figurado, sí, usado ¿para qué? Para describir a aquellos que rehúsan vivir bajo las demandas del pacto. Dios tiene un pacto, Dios pide un pacto para su pueblo, ¿no? Y este pacto se encuentra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento lo podemos ver en Deuteronomio 5:9 y Deuteronomio, en este mismo libro, capítulo 7, versículo 10. Ahí está lo que pedía Dios de su pueblo, lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Ahora, en primer lugar, vamos a ir viendo la ira de Dios, vamos a ir desplegando el tema de lo que es la ira de Dios. En primer lugar, vemos que su ira de Dios es revelada, ¿no? Si se puede decir, Dios revela, Dios manifiesta su ira para expresar que Dios se reveló en su ira. El ejemplo que podemos dar primeramente fue en el paraíso. La primera manifestación de la ira de Dios fue cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, cuando nuestros primeros padres pecaron. ¿Y qué Dios hizo con ellos? Los echó fuera del paraíso. Acuérdense que tuvo un pacto con ellos de obras y les dio nada más, ¿cuántos mandamientos? Uno, y con uno no pudieron. Entonces Dios les dijo, si tú me desobedeces, si ustedes me desobedecen, yo los voy a echar fuera. Bueno, no era la idea esa, sino que Él les dice, van a morir, de cierto moriréis. Y murieron exactamente. Ya sabemos en qué forma murieron, pero a raíz de esto, repito, Dios los desterró del paraíso, de la tierra, y la tierra, fue maldita, y la muerte se convirtió en una terrible realidad. O sea, vinieron consecuencias, vinieron implicaciones de esto, de que del primer pecado. Entonces Dios manifestó primeramente su ira en contra de nuestros primeros padres. Esa fue una enfática lección para el mundo, que Dios odia el pecado. Fíjense bien. Que quede bien claro, Dios aborrece el pecado, como lo vamos a seguir viendo. Y aquí lo vemos de entrada, ¿no? Con nuestros primeros padres. Ahora también, en segundo lugar, la naturaleza personal de la ira de Dios. Dios se encarga, como acabamos de verlo, personalmente se va a encargar de darle el juicio y el pago a sus enemigos, personalmente. ¿Por qué personalmente? Porque cada uno de nosotros hemos pecado personalmente en contra de Él. Cada uno de nosotros, cada hombre, cada persona. Y Dios revela su ira desde el cielo a través de su implicación personal. Él no usa, vean lo que dice John MacArthur, Dios no usa fuerza cósmica que hizo leyes morales, físicas, y después las dejó que siguieran su rumbo, ¿no? Su ira no es un juicio automático, dice él, ejecutado por una computadora celestial anónima. La Biblia muestra que dentro de su corazón hay una intensa
reacción personal en contra del pecador, en contra del pecado. Eso es lo que dice John MacArthur. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ver algunos vocablos que nos hablan de la ira de Dios. Algunas frases de la palabra de Dios que manifiesta esta ira. Repito, en segundo lugar, la ira es personal de Dios. Y vean lo que dice estas palabras. En algunos de los vocablos hebreos que se usan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ponen de manifiesto la realidad de la santa reacción de la ira de Dios en contra del pecado y también en contra del pecador. Vamos a ver en primer lugar estas palabras. Una de ellas es el vocablo, charak. ¿Y qué significa charak? Por ejemplo, significa volverse caliente, arder su furia. Eso es lo que quiere decir. La ira de Dios se encendió. Un ejemplo de ello en el Antiguo Testamento en contra de Israel. Sí, en contra de él, por involucrarse en ritos paganos inmorales. Esto viene de Números, si lo quieres apuntar, 25:3. Ahí está. Dios mandó a Moisés a ejecutar a todos los dirigentes implicados. ¿Para qué? Para que el ardor de su ira se calmara. Fíjense bien. Para que se apaciguara. Se apartarse la ira de Dios. ¿Se acuerdan que cuando llegaba la ira de Dios, Dios le decía a Moisés, hazte un lado y voy a acabar con todos ellos? Y creas a Moisés, Señor, intercedía. Si no era por la intercesión de Moisés, acababa con todos. Esta es la ira de Dios manifestada, ¿no? Uno de los ejemplos, una de las manifestaciones de esta ira. Otro ejemplo que tenemos, otro vocablo que se utiliza en el Antiguo Testamento es charón. ¿Y qué significa charón? Se refiere a una ira feroz, ardiente. ¿Sí? A una ira feroz, ardiente. Ira de Dios ardió otra vez contra los rebeldes israelitas. Una vez más, una y otra vez. ¿Por qué? Porque ellos rápidamente se apartaron de sus mandamientos y adoraron ¿qué? Al becerro de oro. Ustedes ya saben la historia, esto viene de Éxodo 32:12. También encontramos en los términos otro vocablo que nos habla de la ira de Dios, de su misma ira, que es Gasto-saf. ¿Y qué significa esta palabra, este vocablo hebreo? Significa, fíjense bien, ser amargo. Ser amargo. Y debido a su amor, fíjense bien, Dios amaba a su pueblo con un amor intenso. ¿Sí? Y debido a ese amor por Israel, Dios usó a naciones gentiles para castigar constantemente. Estamos viendo adulterio espiritual, fornicación espiritual del pueblo de Israel en contra de otros dioses, en contra del mismo Dios, adorando otros ídolos, haciendo otras cosas. Entonces Dios usaba a otras naciones para castigar, para disciplinar a su pueblo debido a que se apartaban constantemente de su ley, constantemente de su amor. Y aquí vemos esto, ¿no? Más al mismo tiempo, sin embargo, estaba airado porque sus naciones que querían acabar con Israel porque tenían una motivación errónea en contra del pueblo de Dios, ellas mismas se convirtieron también en objetos de su ira. O sea, ¿se acuerdan cómo hacía Dios? Usaba los amorreos, usaba los filisteos y después Dios se lanzaba en contra de ellos también. O sea, es tremendo todo esto. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento también, como Dios castigaba a su pueblo y disciplinaba al pueblo de Israel, rebelde, obstinado, necio, duro de servir. Sí, pero cuando levantaba un pueblo pagano en contra de ellos, después iba y recalaba cuentas también con ellos. Y eso lo dice Zacarías 1:15, si lo quieres apuntar en el Antiguo Testamento. Y este es otro ejemplo de su ira de Dios. Otra palabra, otro vocablo que podemos encontrar de la ira es chemak. Chemak, ¿qué quiere decir chemak? Se refiere a un veneno. Fíjate bien, este vocablo se refiere a un veneno y frecuentemente se asocia con el celo. Dios dice a Israel que lo amaba, tenía celos de él, o sea, amaba a su pueblo celosamente. Ustedes ya lo saben en cuántos versículos no nos lo dice, pero tenemos el ejemplo aquí de Ezequiel 16:38 que dice, yo te juzgaré por las leyes. Ahora, haciendo otra pregunta, ¿es acaso alguna persona que solo puede encontrarse alguna vez en el siglo XXI?
Claro que no. Como vamos a ver, no, no, tampoco. Se han encontrado a través de la historia, fíjense bien, se han encontrado, lo podemos ver, este tipo de personas, las podemos ver a través de la historia. Piensen solamente cuando se dijeron estas palabras. Estas palabras que Cristo nos menciona aquí en este versículo las dijo hace 2000 años. Y a través de la historia podemos ver que las personas que vamos a describir aquí, que Cristo va a describir aquí, son personas que, repito, no son contadas, son a través de la historia, son millones y millones de personas a través de la historia que han pasado hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos años exactamente ha pasado desde que este versículo el Señor Jesucristo lo dijo hasta el día de hoy. Pero fíjense bien, conforman la vasta mayoría de la población mundial. O sea, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes serían los que han, como vamos a verlo, en los que está la ira de Dios sobre usted? ¿Quiénes serían? Repito, son algunas personas que vamos a describir, que Cristo nos va a describir aquí. ¿Sí? Y repito, son personas que a través, desde la lectura de este versículo, desde que Cristo lo predicó hasta el día de hoy, son personas que Cristo va a decir que la ira de Dios está sobre de usted, sobre de ti, como vamos a verlo. Y repito, para dar la respuesta a las preguntas que hemos estado dando, conforman a las personas, repito, de la población humana. Y son personas que han, por ejemplo, han leído mucho y que son maestros y que argumentan y que defienden la fe y que consideran la sana doctrina y no pueden soportar la herejía, dando el ejemplo de esas personas que con toda tristeza el hecho de que creyendo en lo que creen, sabiendo tanto, no han creído, fíjense bien, en el Hijo de Dios. Muchas personas creen saber la Biblia de principio a fin, pero lo que les ha fallado en realidad es que no han creído a Jesús. Ese es el problema con la mayoría de personas hoy en día, con la persona religiosa que dice creer tanto de estas cosas, que se le ha patinado creer en el Hijo de Dios. Esa es la primera descripción que puede dar Cristo de estas personas, ¿no? Fíjense bien, hablando de este mismo tipo de personas, creen en la doctrina de la elección. Dicen, no, yo sí creo en la doctrina de la elección, creo en la doctrina de la predestinación, pero no tienen la fe de los elegidos de Dios. Ese es el problema. El problema es ese, ¿no? No es el problema si tú crees en la predestinación o no. El problema aquí está metido de incredulidad, es que tú no crees en Jesús, en que tú no te has sometido al señorío de Jesús. Ese es el problema. Eso es lo que los acusa Cristo, de ser incrédulo al Hijo. Dice, ¿qué dice el texto? Vean en Juan 3:36. El que cree, ¿quién? En el Hijo, tiene vida eterna. Pero ¿qué dice? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, podemos ir viendo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está, ¿quién? Sobre de él. Así es que así hay muchas personas, ¿no?, que creen en muchas doctrinas y en esto, pero en realidad, al final de cuentas, es una persona incrédula. Es una persona incrédula. Y la ira de Dios está, dice, sobre del hombre, quien quiera que sea, que no cree en Jesús. O sea, aplica a cualquiera de las personas, cualquiera, dice. Aquí no importa sexo, aquí no importa edad, aquí no importa nada de esto. Simplemente Cristo dice, el que no cree en el Hijo, dice, no verá la vida. Ahora, hablando de este versículo, en segundo lugar, vamos a considerar que es una ofensa. Una ofensa. ¿Por qué una ofensa? Es una ofensa en contra de Dios, es una ofensa en contra de Cristo, específicamente la persona que no ha creído en Cristo le está ofendiendo, es una ofensa directa en contra de Él. ¿Y cuál es este peculiar pecado? ¿Cuál sería esta ofensa? ¿Qué tipo de pecado sería, para decirlo de esta manera, que acarrea la ira de Dios sobre de estas personas? ¿Cuál sería el pecado específico? ¿Cuál? Fíjense bien. ¿Qué dice Cristo? Él mismo dice, es que no han creído en el Hijo de Dios. Ese es el pecado específico que aquí nos marca, que nos dice que no hemos creído en el Hijo de Dios. ¿Sí? Y esto equivale ¿a qué equivale esto? Pregunta.
Primero, primero, ¿a qué nada equivale esto? ¿No? Se equivale a que se rehúsa la persona a aceptar la misericordia de Dios. Esto es lo que pasa con el incrédulo que no quiere creer en Cristo, que lo desecha como su Señor, que lo hace a un lado como su Señor y su Salvador. Entonces estás desechando, fíjate bien lo que tú estás haciendo, estás desechando la misericordia de Dios. ¿Sí? Dios nos dio su ley, Dios formuló su ley, nos dio una ley, ¿no? A nosotros, y nos dice que por creación, porque Él es nuestro creador, debemos obedecerla, debemos honrarla. Dios nos creó para su gloria, no para nuestra gloria. Y lo que pasa es que nosotros estamos haciendo todo lo opuesto, todo lo contrario. En vez de obedecer a Dios, estamos desobedeciendo a Dios. En vez de ir hacia arriba, vamos hacia los costados. Nosotros lo rechazamos. Es lo que dice Nehemías 9:26. Es lo que dice él respecto a sus mandamientos, respecto a su ley, respecto a su señorío, respecto a su soberanía. Y nos apartamos de ella, de esta ley. Fue una gran demostración del odio del corazón. Ahora rechazar la ley de Dios, nuestro corazón malo e incrédulo. O sea, cuando hacemos esto, ¿qué es lo que estamos viendo y haciendo? Repito, es una manifestación de la rebeldía del hombre. Es una manifestación de la rebeldía, del odio que una persona tiene en contra de Cristo. O sea, odia tanto a Jesús en su corazón que dice, yo no quiero que este rey reine en mi vida. Así llega de plano, así llega a decirlo de esta manera, ¿no? Y si ustedes me permiten comentar adicionalmente que en el rechazo de la misericordia divina, según es presentada en Jesús, el incrédulo ha puesto, fíjense bien, de manifiesto un intenso veneno en contra de Dios. Cuando una persona rehúsa en creer en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Poniendo un veneno en contra de este Dios, el Dios de amor. Eso es lo que pasa con el incrédulo, eso es lo que piensa, eso es lo que cree de Dios, eso es lo que hace de Dios. Sí, otra cosa que podemos ver hablando del pecado que Cristo describe aquí de la incredulidad es que odia a Dios. Odia a Jesús. Cuando un hombre piensa así, verdaderamente dice, prácticamente yo preferiría para siempre condenarme en el infierno en vez de someterme a Dios. Es lo que dicen a final de cuentas los hombres, es lo que llegan a concluir, es lo que llegan a pensar. Yo no me quiero someter a Jesús, prefiero condenarme en el infierno. Es tremendo esto, ¿no? Esto es lo que dicen los hombres cuando vemos aquí que Cristo describe que los que no creen en Él, su ira está sobre de ellos. ¿Ven? Yo te pregunto, ¿por qué razón odias tú a Jesús? Yo les pregunto a los que no han creído en Cristo, ¿por qué razón odias tú a Jesús? ¿Por qué? Dime, yo no puedo entender, yo no puedo comprender. Él te ha dado la vida. O sea, yo no puedo, no cabe en mi mente el que tú pienses de esa manera de Dios. O sea, Él te ha dado la vida, te ha dado todo. Dime por qué odias a Jesús. ¿Por qué le odias? ¿Por qué? ¿Porque Él es bueno? ¿Por qué? No entiendo esta actitud tuya. ¿Por qué eres tan malvado en tu corazón? ¿Por qué no quieres aceptar su justicia? Ahora el hombre dice, el necio dice, no hay Dios. Él vuelve a decir, no hay Dios. Si tú dices que no hay Dios, eres un necio. ¿Por qué? Porque no quieres creer en Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que pasa aquí, es lo que está diciéndonos Cristo. Aquí está hablando de este tipo de personas, ¿no? De los incrédulos. El pecado dominante, vamos a verlo más adelante, es la incredulidad del inconverso, que no quiere someterse, repito, a Dios. ¿Sí? No quiere atribuirle la honra, no quiere atribuir la gloria que a Él solo le pertenece. A nosotros, hermanos, no nos pertenece nada. Nosotros no debemos de gloriarnos si somos salvos en nada, no debemos de gloriar en Dios, pero el inconverso lo que hace es darle un golpe mortal al honor divino de Dios, lo rechaza haciendo estas cosas al no llegar a creer en el unigénito Hijo de Dios, como Él dice aquí. Quien desprecia a Jesús, fíjese bien, toca la niña de los ojos de Dios.
Escucha lo que tú estás haciendo y ni cuenta te has dado. Repito, si tú desprecias la salvación de Jesús, estás haciendo esto. Tú lo estás haciendo. ¿Qué dijo? ¿Por qué es tan grave esto? Por esta razón el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Mateo 3:17, Mateo 17:5, allí está. Vean el punto. Vean lo que dice aquí Dios hablando de su Hijo. El incrédulo además comete, vemos otro tipo todavía más de pecado de la incredulidad. Ofende a Dios. El pecado de la incredulidad es manifiesto en una ofensa cuando ofende a Dios. ¿Cómo es que tú ofendes a Dios? Ofendes a la Trinidad, ofendes al Padre, ofendes al Hijo, ofendes al Espíritu Santo. El incrédulo podría pensar que su incredulidad es un asunto trascendental, ¿no? Dice, no tiene importancia, ¿no? Pero en verdad es un disparo en contra de la Trinidad. Cuando tú no aceptas ni quieres creer, vuelvan otra vez, por favor, yo fui el que me moví, ¿verdad? A Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 3:36. Aquí vemos, ¿no?, cómo Cristo una vez más describe a los incrédulos, a sus enemigos, ¿no? Que lo que tú haces es una ofensa en contra de Dios al no creer en su Hijo. Y eso es lo que la mayoría de las personas están haciendo y ni se dan cuenta. Especialmente contra Cristo. O sea, estoy hablando de la Trinidad, sí, pero especialmente contra Cristo. La incredulidad involucra un insulto ahora en contra de cada uno de los atributos de Dios. La persona, estamos diciendo ahora rápidamente que la persona que no cree en el Hijo de Dios está, fíjense bien qué es lo que hace también, está en cada y en contra de en cada uno, de los atributos de Dios. Estamos predicando el tema de los atributos de Dios. Entonces la persona que no cree en el Hijo está rechazando el amor de Dios, su justicia, su santidad, todo está, esta persona está insultando, repito, cada atributo de la palabra de Dios, cada atributo de Él. El pecador dice que no le importa la justicia de Dios. A mí no me importa su justicia de Dios. Yo voy a soportar, fíjense bien, el propio castigo. Así hay personas que dicen que les estás hablando de la palabra de Dios: ya no me estés molestando, déjame que me vaya al infierno y no me siga molestando. Y prefieren que, repito, cargar y soportar toda esta ira de Dios sobre sí mismos. Qué locura, ¿no? El pecador dirá también en su corazón, dice: yo no necesito la misericordia de Dios, puedo pasarla bien sin ella. Eso es lo que tú estás diciendo, eso es lo que tú estás manifestando con tu incredulidad al no creer en el Hijo de Dios. ¿Ves lo que estás haciendo? Un tipo de suicidio, ¿no? ¿Cuántas personas se suicidan espiritualmente y ni cuenta se dan? El incrédulo ataca también, fíjense bien, otro aspecto de la incredulidad, otro aspecto del pecado: la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, la alta sabiduría, dice Pablo. La sabiduría de Dios, dice 1 Corintios 1:30, háganlo por favor. Eso es lo que hace el pecador, esto es lo que hace el inconverso, esto es lo que hace el incrédulo al rechazar al Señor Jesucristo. No es nada sencillo, es algo muy, pero muy grave en contra de Dios. Y es lo que están haciendo, ¿no?, los hombres hoy en día, la mayoría de los hombres, y es lo que han hecho a través del tiempo, como yo lo mencionaba al principio. Ya lo tiene en 1 Corintios 1:30, que es lo que nos dice aquí Pablo. Dice lo siguiente, dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahí está: justificación, santificación y redención. Pero repito, lo que el hombre está haciendo en su incredulidad es que está rechazando la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y dicen los inconversos, hablando de esta sabiduría de Dios: eso no me importa, a mí ese es un dogma.
No, es un dogma, es una filosofía, es algo que a mí no me interesa y ni me importa. Hablando de su incredulidad, y así toman la sabiduría de Cristo, la hacen a un lado, ¿no? Y ellos consideran la sabiduría de Dios como una insensatez. Eso es una insensatez, dicen ellos. Es una insensatez. No saben que los insensatos son ellos. Y podríamos mencionar en detalle cada uno de los atributos, fíjense bien, y prerrogativas de Dios rechazados constantemente por los inconversos. El creyente, nosotros como hijos de Dios, nosotros cuando pecamos, aún cuando pecamos, porque todos somos pecadores, acuérdense de nosotros ahora como creyentes, nosotros cuando pecamos en contra de esos atributos iguales, pecamos en contra de la luz de Dios. Entonces ellos con mayor razón pecan en contra de esos atributos, pecan contra las prerrogativas de Dios, rechazando toda cosa, rechazando y altercando y discutiendo con Dios. Otra causa que nos menciona aquí Cristo en Juan 3:36 es las causas de la incredulidad. ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles serían esas causas que el texto menciona? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Fíjense, sino que la ira de Dios está sobre de él. Ahora aquí vamos a ver a qué se refiere o cuáles serán estas causas de la incredulidad. Y en una gran cantidad de personas de la incredulidad podemos ver es atribuida, pudiéramos decir que la causa de esta incredulidad viene siendo de una gente que es una gente negligente. Tú eres incrédulo por negligencia, o somos incrédulos por ignorancia. ¿Sí? ¿En respecto a qué? Fíjense bien, en este punto vamos a ser muy específicos. Hay personas que son negligentes, hay personas que son ignorantes, que no saben cómo es la salvación. A este punto se refiere aquí Cristo, a este punto nos referimos. Y si tú eres ignorante a estas cosas, no vayas a pensar, ni te vayas a imaginar, fíjense bien, que que no puedes tú entender el Evangelio. Y otra de las cosas, no puedes tú excusarte de que por eso no lo has creído. Esto no es así. Ustedes ya lo saben. El Evangelio, el camino de la salvación es muy claro. ¿No es cierto? Es muy claro. Sí, en la Escritura. O sea, es increíble. Pero repito, no tienes ninguna justificación, tú no tienes ninguna atenuante para poder decir que el Evangelio es difícil, no lo puedo entender, no. ¿Es difícil creer y vive? Yo te pregunto a ti, ¿es difícil creer simplemente en esas dos frases, creer y vive? Eso lo puede entender hasta un niño. Entonces, tú no puedes tener excusa al respecto, ¿no? Son sílabas que un niño puede aprender. ¿Ves? Aquí Cristo está acusando a este tipo de persona, ¿no? Dice, su incredulidad puede consistir en ignorancia y ser un negligente, pero eso no te deja sin excusa. Si tú no te arrepientes, eres culpable de la incredulidad. Otra cosa que podemos ver aquí en el pasaje, en el texto, es esto, es la indiferencia. Hay una indiferencia en contra del Hijo de Dios. Hay una indiferencia y Dios declara que su ira está sobre de ti como un incrédulo. Ahora, hay una pregunta. ¿Tú consideras eso como nada? No pasa nada, no hay nada, no ha pasado nada, está todo bien, tranquilo. Yo les pregunto, ¿tú consideras esta indiferencia que tú tienes hacia Dios en nada? Sí. Pero guarda en mente esto, ¿no? Hemos visto algunos versículos y otros no hemos visto, pero en la palabra de Dios dice la Biblia, fíjense bien, que Él está enojado en contra de ti. Eso se te hace muy fácil a ti, se te hace nada que Dios esté enojado en contra de ti. ¿Tú qué respondes a eso? ¿Qué responderíamos a esto si Dios está enojado en contra de ti? Y tú dices, no me importa. Es de muy poca importancia para mí. Así piensan muchos hombres cuando no creen en Cristo, cuando no se someten a Él, cuando no quieren creer en Él.
Aquí estamos viendo, lo vamos a ver, vimos el Salmo 7:11, Dios está airado todos los días en contra del impío. De tiempo, ¿no? Todos los días. ¿Y no te importa esto a ti? Un hombre que es capaz de sentir placer y estar tranquilo mientras Dios está enojado contra ti, muestra, fíjense bien, en el fondo de su corazón, que es más duro que el acero. Una persona que está bajo esta actitud, que rehúsa creer en el Hijo de Dios, su corazón debe de ser lo más duro que el metal. Es increíble, no puedo creerlo. Otro matiz que podemos ver de la incredulidad de los hombres que no han creído en el Hijo de Dios sería la incredulidad del orgullo. Muchos dicen, no, yo no tengo, hasta ahorita a lo mejor tú no tienes nada, pero yo no sé en cuál le puedo yo atinar. Yo no sé en cuál, pero aquí hay otro que nos describe también la palabra de Dios, es el orgullo del hombre, es el orgullo, es la incredulidad, no cree que necesita a Jesús. Hay mucha gente que se identifican aquí, no, yo no necesito de Jesús. Fíjense bien, su idea de esas personas es salvarse por sus obras. No, yo no necesito de nadie, dice. Yo no necesito de nadie, yo puedo salvarme a mí mismo por mis obras. Y dice, ser salvado, hasta dice, por la sola fe, a esta persona, ¿no? Y fíjense bien, es una religión para el hombre. Por otro lado, cuando hablamos de que solamente Jesús te puede salvar, solamente Jesús te puede perdonar, solamente Jesús es el único camino que lleva a Dios, la persona llena de orgullo, hablando de esta religión de Jesús, dice que esta religión es para las rameras y es para los borrachos, pero para una persona como yo, como tal, no. No, para mí no, yo soy buenito, dice el pastor Moisés. No, yo no. Esa religión que tú me vienes a presentar, la fe sola, como decía John Calvin, no, ese es para las prostitutas, ese es para otras personas, ese es para los narcos, esto es para los sicarios, no, esto es para otras personas, pero para mí no. Ven hasta dónde llega la soberbia, hasta dónde llega su orgullo de las personas que llegan a pensar y a decir de esta forma, Dios, no, yo no necesito nada de esto. Nada. Y podemos ver, fíjense bien, otra causa de la incredulidad que aquí menciona este versículo tan solo de Juan 3:36, otra causa que pudiera ser es el morir al pecado. El morir al pecado. Los hombres tienen un pecado favorito, un pecado dominante, un pecado que les esclaviza. Quizás de los que yo acabo de decir no sea uno, pero hay uno que tú tienes ahí, que tú amas y que abrazas y que no lo dejas, que estás enamorado de él y que no lo vas a dejar ni por nada del mundo. Y esto puede ser también en muchas personas no llegan a ser salvas. ¿Por qué? Por causa del amor al pecado, nomás a un solo pecado. Nomás a uno, yo no sé cuál sea el tuyo. Podría ser una triste lástima preferir a una ramera, en el caso de ti, que al Dios eterno. Esas personas dicen, yo prefiero andar con las prostitutas, yo prefiero tener dinero, yo prefiero gratificación, yo prefiero el Dios de mi estómago en vez del amor de Dios. Es lo que nos dicen este tipo de personas, no hablando de un pecado dominante. Yo no sé cuál sea el tuyo, en realidad yo no sé cuál sea. Solamente tú sabes, solamente Dios sabe cuál es ese pecado que te tiene amarrado, atado a ti mismo, que no te deja ir a Cristo. Pero ese es uno nada más, con uno, lo que pasó con Adán. ¿Cuánto le dio Dios a Adán para que obedeciera? Uno, y no pudo con uno. Por último, el tiempo se nos acaba. Vamos a ver para terminar que el versículo termina con una fuerte, un resultado terrible. Si la persona que acabamos de mencionar aquí, que Cristo estaba describiendo, que describe en este versículo, que son incrédulos, vuelvan a leerlo, dice, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Estamos bien, ¿verdad? Todos los que creen. Pero a partir de ahí dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. Ven, esta es la parte, el resultado terrible, ¿no? Dice, no verá la vida.
sino que la ira de Dios que dice está sobre de él. Es lo que nos dice esta última parte, estas palabras de este versículo. Y escuchen, el resultado terrible que dice Cristo aquí, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando una persona se enoja conmigo, fíjense bien, en el caso mío no, a mí me incomoda. A mí me incomoda cuando una persona se enoja conmigo, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿sí? Y puedo tolerarlo, o me puede tolerar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero fíjate bien, pero cuando Dios está enojado contigo, es otra cosa. Fíjense bien, Él no te puede tolerar, Él no te va a tolerar a ti. Fíjate bien, cuando Dios está enojado en contra de una persona, Él no te va a tolerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. ¿Y cuántos de los hombres les gustaría que Dios tolerara el pecado? Si tú piensas de esa manera, estás pensando que Dios era un demonio. No es así como tú piensas, no es así como tú te lo imaginas. No, Dios dice que está enojado en contra de ti, está enojado en contra de tu pecado. Y no vas a ver la vida si no te conviertes, y no vas a ver la vida si no te arrepientes. Tomen nota de la siguiente frase. Lean el versículo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tomen nota de esta palabra, está. Esta palabra está, quiere decir, está sobre de ti ahora. Fíjate bien, está sobre de ti ahora y está airado contigo en este instante y para siempre. Eso es lo que quiere decir esta palabra, está. No estará, no lo hablen en tiempo pasado, no dice, fíjate bien, está, ¿sí? Tiempo presente y para siempre, si tú no te arrepientes. Eso es lo que quiere decir Cristo aquí. El texto dice que su ira permanece, hablando de esta frase, permanece en el tiempo presente, cubre un largo de periodo, para siempre permanecerá si tú no te conviertes y caerá sobre de ti. Pero, fíjense bien, hago una pregunta: ¿no podrás escapar de la ira aún dejando de existir? Muchos quisieran dejar de existir, por eso existe esa famosa doctrina de los testigos falsos de Jehová, que Dios te va a aniquilar, y por eso es tan aceptada. Fíjate bien, por eso es tan aceptada esa doctrina, es una herejía esa cosa. Pero no vamos a dejar de existir. Ojalá dejáramos de existir, ojalá pudieras escapar de la ira de Dios, ojalá pudiéramos dejar de existir, pero el texto nos dice, excluye esa idea. El texto mismo lo indica, no hay tal idea que tú pienses que puedas huir de la ira de Dios, que puedas escapar de la ira de Dios, que te puedas esconder de la ira de Dios. Por el momento tú te puedes esconder, por el momento puedes escapar y jugar con Dios, pero al final de cuentas con Dios nadie juega. No, con Dios nadie juega. Entiendan bien lo que dice el versículo. La idea aquí en el texto excluye todas estas cosas, lo que tú piensas, lo que tú te imaginas. Es suficiente horror, escucha, que la ira de Dios está sobre de ti ahora, pero será un horror de horrores que el infierno del infierno cuando esté sobre de ti para toda la eternidad. Eso es lo peor que puede suceder si tú rehusas en seguir no creyendo en el Hijo de Dios. Esto es lo que va a pasar si tú no te conviertes, si tú no te arrepientes, repito, si tú no dejas tu pecado, si tú no te sometes a Él. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que está diciéndonos el mismo Cristo, el Dios del amor. Es de amor, sí, pero también es de ira. No hemos tocado el atributo del amor, lo vamos a ver, pero Dios es ambas cosas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Dios se enoja y Dios ama, sí. Pero así es Dios, y en este caso está enojado. ¿En contra de quién? De ti y en contra de tu pecado. Es lo que nos está diciendo, es lo que estamos viendo en este tema de los atributos de Dios.
Ahora otra razón, hay muchísimas, me quedo corto, pudiéramos estar aquí todo el día, ¿no? Otra razón por la cual la ira de Dios está sobre de usted es porque tus pecados permanecen en ti. Ahora, en muchos casos no son, decíamos hace un rato, uno puede ser uno, en muchas personas son muchos. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado del Garadeno cuando Dios lo sanó, lo convirtió? Le pregunta su nombre, ¿no? Dice, ¿cómo te llamas? Legión. ¿Y legión qué quiere decir? Tenía muchos demonios. Es muchas personas, yo no estoy diciendo que tú tienes muchos demonios, no me refiero a eso, sino que muchas personas tienen muchos pecados. Ese es peor el asunto, no nomás es uno, son muchos pecados, porque acuérdense que un pecado nunca viene solo, un pecado viene acompañado de otro y de otro. El hermano Tomás hace años nos dio una serie de estudios del pecado, que el pecado, un solo pecado es como una familia de pecados, un pecado trae a otro y a otro y así se va, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que que la ira manifestada en contra de ti es porque tú amas y tienes contigo, permanece contigo tus pecados, no los quieres dejar, los abrazas, los tienes ahí, no los quieres dejar. ¿Se acuerdan cuando Cristo también hablaba con la mujer samaritana, como decía ella? Dice, hay alguien que me dijo, y hablaba de su pecado, ¿no? De sus pecados. Y así es. Y por último terminamos diciendo esto, alguien pudiera levantar una objeción aquí, hablando de este tema de la ira de Dios. Alguien me pudiera decir, bueno, tú nos has hablado que Dios está enojado en contra de mí. Digo, sí, está enojado en contra de ti, pero yo soy próspero. Ah, tú eres próspero. Y me puede decir una persona, pero yo soy feliz. Yo soy feliz así, Víctor. No me vengas con cuentos que Dios está enojado, yo estoy feliz, pero ¿sabes qué te quiero decir? ¿Sabes qué Dios dice? Que Dios está engordando a ese buey para el matadero de su justicia. Eso es lo que tú no entiendes. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Y muchas personas cuando les preguntamos del conocimiento de esos atributos, ¿usted conoce a Dios? Y dice, sí. Y cuando y le decimos, a ver, dígame cómo es Dios. Ah, pues es que Dios me ama tanto y me quiere mucho que me ha dado un carro, una casa, tengo una cuenta en el banco, soy feliz, ya terminé mi carrera. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Que no es pecado, ¿no? El problema es que tú te enfocas en esas cosas, el problema es que tú dependes de esas cosas y eso ya lo convierte en otro asunto. ¿Ves? Entonces, no pienses que porque Dios te ha dado estas cosas, acuérdate que de todo lo que tenemos vamos a dar cuenta de ello y depende de cómo lo hayamos usado. Pero muchos de ellos, estas cosas, Dios se las ha dado, no es el diablo el que te ha dado la capacidad, el poder para tú obtener todas estas cosas, pero ha sido ¿para qué? Para que le sirvas a Él. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros nos servimos a nosotros mismos, ese es el problema. Es el problema aquí, ¿no? Entonces, no pienses que porque Dios te ha dado esto, tú estás ileso y Dios no te va a pasar la factura. Repito, si tú no te vuelves a Jesús, Él te va a pasar la factura tarde o temprano. Te va a llegar tarde o temprano la factura. El Evangelio, para terminar, ahora sí, entero está constituido en que, en este resumen, lo voy a resumir, ¿no? El Evangelio, ¿no? Es que tú eres culpable, ¿no? Tal como estás, así de culpable, lo que yo te aconsejo es que confíes en Cristo. Eso es lo que yo te digo, así tú como estás, así como eres, deja tu pecado y ve a Jesús. Confía en Él, confía en su obra terminada. Él es el Salvador, Él te ama, Él te quiere salvar. Tómalo, acéptalo a Él, Él es tuyo. Y si tú lo aceptas, aquí está la promesa de Él que dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero si tú te rehusas a creer en este Hijo, Él mismo va a ser tu verdugo. Él mismo. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, por tu promesa que dijiste que no regresaría vacía, Padre. Habla en nuestros corazones, habla en nuestras mentes, intentamos que nos hables individualmente a cada uno de nosotros. Te rogamos también, Padre, por tu iglesia,
que la fortalezcas, que nos ayudes a cada uno de nosotros, que entendamos, Padre, que si nos sueltas de tu mano, deambulamos, nos equivocamos y pecamos en cada momento en contra de ti. Ayúdanos a entender eso, Señor, que nos volvamos a ti, que tú eres un Dios bueno, que estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. Cuando si lo hagamos sabemos que también es por ti, Padre. Ayúdanos en esto, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. Entonces nos vemos para la próxima vez.